Apreciados amigos, familia que a través de este medio nos sintonizan, quiero desearles una cordial bienvenida a este episodio número 6 de esta hermosa serie, Vivamos en su verdad. Lo que la Biblia enseña acerca del conflicto es el tema de esta tarde. Ese conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. En el mundo actual vemos guerras, países, grupos armados, conflictos por todas partes, pero este conflicto es un conflicto que traspasa las dimensiones de esta tierra y se extiende entre lo que es Cristo y Satanás a través de todo el universo. La pregunta que nos hacemos: ¿y dónde inició ese conflicto? La Escritura nos revela en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, que ese conflicto empezó en el cielo. Y uno podría preguntarse, ¿pero por qué en el cielo, en el lugar de Dios? Y esto es porque Dios creó seres libres, con una decisión de servir a Dios o de decidir a quién servir. La primera pregunta que tenemos en esta lección es: ¿quién creó los ángeles? Y la respuesta la encontramos allá en Colosenses capítulo 1, verso número 15 y 16, y nos dice de la siguiente manera: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Dios es creador de todas las cosas, no solamente de nosotros los seres humanos, sino aún dice que las cosas invisibles, los ángeles, también fueron creados por Dios. Dios creó a Lucifer, ese ángel excelso, poderoso, en el cielo tenía un gran dominio, pero ese ángel, dice la Escritura, Isaías y Ezequiel, que un día ese ángel, su corazón se enalteció y quiso ser semejante a Dios. Y entonces empezó ese gran conflicto entre el bien y el mal. Satanás representando el mal y Jesús poniendo toda su vida, poniendo todo su ministerio para vencer al mal con el bien. La pregunta número 2 que tenemos aquí es: ¿de qué manera describe la Biblia este conflicto en la vida del cristiano? Todos los cristianos, el que quiere seguir a Jesús tendrá luchas, pero esa lucha, ¿cómo es? Y la encontramos allá en Efesios capítulo 6, verso número 12, y nos dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, el conflicto no es físico. El conflicto tiene que ver en el corazón, en la mente, en la vida espiritual de cada ser humano que decide entregarse a Jesús. Y es por eso, querido amigo, la importancia de decidir por Cristo. Porque cuando estamos lejos de Jesús, Satanás dice, no te preocupes, no te pasa nada, porque estás con Él, estás de su lado. Pero cuando tú decides tomar la mano de Jesús y ser rescatado por Jesús, te vuelves el blanco de Satanás. Y empieza un conflicto en tu corazón, empieza un conflicto en tu mente, porque Satanás no quiere que tú seas salvo. Satanás quiere que tú te pierdas. Satanás está perdido y no se quiere perder solo. Quiere llevarse a muchos que se pierdan con él. Por eso este conflicto se torna en la vida del cristiano en el corazón, en su mente, se vuelve el lugar del conflicto para cada cristiano. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo venció Jesús los argumentos del enemigo? ¿Sabes? Quiero decirte, Jesús ya venció. Si tú buscas a Jesús, desde ese momento te pones del lado del vencedor. Desde el momento que tú decides entregarle tu corazón y tu voluntad a Jesús, ya te pusiste del lado del vencedor. Porque Jesús ya venció. Pero uno se pregunta, ¿y por qué el enemigo todavía sigue existiendo? ¿Por qué sigue haciendo tanto mal? ¿Por qué hay tanto sufrimiento?
Porque el plan de salvación, el ministerio de Jesús, es un plan que Dios diseñó, donde Él dio su vida, donde Él murió por nosotros y extiende su misericordia para que a través de las edades, de los siglos, muchos sean alcanzados para la salvación eterna. La respuesta la encontramos también en Colosenses, pero en el capítulo 2 y el verso 14 y 15 nos dice de la siguiente manera: y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la respuesta es, ¿cómo venció Jesús los argumentos del enemigo? La respuesta es en la cruz. En la cruz Jesús, al derramar su sangre preciosa, al entregarse voluntariamente en sacrificio por el pecado, Jesús derrotó al enemigo. De hecho, había una profecía desde el inicio del Génesis capítulo 3, versículo 15, que Jesús aplastaría la cabeza de esa serpiente antigua. Y en la muerte de Jesús, en aquella cruz del Calvario, Jesús triunfó para darnos esperanza. Y finalmente tenemos la siguiente pregunta: ¿qué logró Jesús al venir a este mundo y enfrentar al enemigo? Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, allá en el verso número 18, encontramos la respuesta y nos dice así: les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué logró Jesús al venir a este mundo y enfrentar al enemigo? Lo derrotó. Satanás ya es un ser caído, es un ser que está solamente por un tiempo, dice Apocalipsis. Satanás sabe que tiene poco tiempo para su destrucción. Querido amigo, ¿quién es el vencedor? ¿Quién vencerá? La Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos revela que el bien va a triunfar. Jesús va a ganar. Jesús en su segunda venida dará el golpe final al poder del enemigo y Satanás solamente quedará esperando el día del juicio final. Yo te quiero invitar. La lección dice, ¿qué debo hacer? Y esa es la pregunta que tú te tienes que hacer hoy allá donde estás. ¿Qué debes hacer? Número 1, alabar a Dios por la victoria de Jesús sobre el mal. Número 2, resiste firme en la fe. Hay que resistir a las acechanzas del enemigo. Y número 3, someterte al poder de Dios. Cuando tú le permites a Jesús tomar el control de tu mente, estás poniendo tus pasos en el camino de la vida eterna. Amigo, amiga, familia, decide que en este conflicto entre el bien y el mal, tu corazón esté en las manos de Cristo Jesús. Entrégale tu vida y te aseguro que un día estaremos en la eternidad, allá en el reino de los cielos, disfrutando de aquellas promesas maravillosas con nuestro Salvador, con nuestro Redentor y con el Rey de Reyes, Cristo Jesús. Dios te bendiga.